El tema, hermanos, que me han asignado es un tema de por sí muy interesante y está basado, las pláticas en Mateo 5, pero vamos a tomar como referencia para una mayor amplitud Mateo capítulo 19. Vamos a tomar mejor como referencia Mateo capítulo 19 y vamos a leer del verso 1. Mateo capítulo 19. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 9. Y dice así la palabra del Señor. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Dice el verso 2: y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Fíjense la respuesta tajante de Jesús. Dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mas al principio no fue así. Es el título, hermanos, que se me asignó para esta ocasión. Mas al principio no fue así. Hermanos, el matrimonio se convirtió en un auténtico desorden. El pueblo judío, hermanos, se brincaba la ley a su favor y a su capricho. Bien dice el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos, que la ley que Dios da es santa, es justa y es buena. Pero el hombre, hermanos, convierte en una tragedia. Lo que Dios dio para nuestro bien, Satanás lo tuerce y lo usa para nuestro mal. Y lo que Dios dio para vida, Satanás lo toma para causarnos nuestra muerte, y se refiere a la ley de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me da algo para mi bien y el hombre lo toma y lo usa para su propio mal? Dice aquí el Señor: en el principio no fue así. Está hablando del matrimonio, pero el hombre, hermanos, realmente hizo un verdadero desorden del matrimonio. Hermanos, para la época de Jesús y para la época de Moisés, el pueblo judío realmente, hermanos, había hecho del matrimonio un auténtico desorden. Y no lo digo yo, hermanos. Basta, hermanos, ver algunos ejemplos de lo que el hombre estaba haciendo con el matrimonio. Y cuando digo el hombre, me refiero al varón. El que empieza todo el desorden, lamentablemente, el que empieza todo el desorden es el varón. Y entre los pies se lleva también a la mujer. Y acaba todo convirtiéndose en un desorden auténtico, hermanos. Basta solamente dos ejemplos para entender cómo el hombre estaba cometiendo un desorden en el matrimonio. Hermanos, ¿se acuerdan de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? Aquella mujer fue sorprendida infraganti en adulterio, hermanos. Y los hombres llevaron ante Jesús a aquella mujer sorprendida en adulterio y le hacen una tajante pregunta: ¿qué haremos con ella? Dicen ellos: en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Aquella mujer fue sorprendida en adulterio y los hombres llevan a aquella mujer ante Jesús y le dicen: ¿cómo ves? ¿Qué hacemos con esta mujer? Pero Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres.
Hermanos, ¿realmente decía eso la ley? ¿Realmente la ley decía, apedrea a tales mujeres? No, hermanos, estaban ahí torciendo la ley. Lo que la ley realmente decía era lo siguiente, en Deuteronomio 22:22, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, fíjense lo que la ley decía, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Y menciona primero al hombre, dice, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Lo que la ley decía es que ambos morirán cuando un hombre fuese sorprendido acostado con una mujer con marido. Por lo tanto, como fueron los dos sorprendidos en adulterio, los dos van a morir, y primero muere el hombre y también la mujer. Hermanos, eso es lo que decía la ley. Pero ¿por qué el hombre decía, aquí está esta mujer? Ella fue sorprendida en adulterio. Lo que siempre se ha preguntado, entonces, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué solamente llevaron a la mujer? ¿Acaso se puede adulterar a solas? ¿O esta mujer sola estaba adulterando? No, es que había un hombre ahí de por medio. Pero ¿por qué el hombre no estaba ahí? ¿Saben por qué? Porque el hombre, hermanos, toma las cosas a su favor. Y qué casualidad, fueron sorprendidos en adulterio y solamente llevan a la mujer, y solamente la mujer va a morir. ¿Dónde estaba el hombre? La ley de Moisés decía que los dos, y primero el hombre, porque fue sorprendido con una mujer casada, con varón. ¿Dónde está él? Eso es muy caprichoso. Diré a alguien, ahí hay un gatote encerrado, un gato encerrado. Hay algo que están encubriendo estos hombres. ¿Y saben a quién están encubriendo? A otro hombre. Y convenientemente nada más van a matar a la mujer. Hermanos, esto nos habla del desorden. Cómo el judío se brincaba la ley y la aplicaba a su manera, a su capricho o a su conveniencia. Les convenía solamente presentar a la mujer y no llevar al hombre a juicio, porque si llevan a este hombre a juicio, ¿cuántos irían a juicio? Es como dicen ahora, si metemos a la cárcel a todos los políticos corruptos, pues ¿quién va a cerrar la cárcel? Todos van a estar adentro. Si se trataba de justiciar a todos los hombres, pues ¿cuántos hombres iban a morir junto con esta mujer? Porque ¿cuántos hombres también habían provocado adulterio? Pero no estaban ahí, hermanos. Era una ley aplicada a su favor, a su capricho. Por algo no estaba ahí ese hombre. Alguien lo estaba encubriendo. Alguien estaba manipulando la ley para solamente llevar a esta mujer. Hermanos, baste otro ejemplo del desorden que había en este tema del matrimonio y del adulterio y del divorcio. Baste otro ejemplo. Dice la palabra de Dios que un día Jesús, de camino, se encuentra con una mujer, la famosa mujer samaritana. La mujer empieza un diálogo con aquella mujer. Jesús le pide agua, y entonces llegaron a un punto donde Jesús le dice, mira, yo tengo un agua de la cual si te doy no volverás a tener sed jamás. La mujer le dice, dame de esa agua. Jesús le dice, mira, ve por tu marido. Y entonces la respuesta es tajante. Dice aquella mujer, es que no tengo marido. Yo imagino que cuando Jesús dice, mira, ve por tu marido, aquella mujer, hermanos, su rostro cambió, se llenó de tristeza, se llenó de dolor. Ella no pudo evitarlo, hermanos. Una tristeza se reflejó en todo su cuerpo. Dice, no tengo marido. Y Jesús le contesta, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y con el que ahora estás no es tu marido. Cuando uno lee eso, hermanos, en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 18, cuando uno lee esta parte, cuando Jesús dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y con el que ahora vives no es tu marido. Cuando uno lee eso, hermanos, los varones, los hombres, lo primero que pensamos es, qué mujer tan perversa, qué mujer tan mala, es una vampiresa.
Es una golosa, como decían en la tele, golosa. Se casó 5 veces, no tiene llenadera. Pobrecitos hombres, nos maltrata, juega con nosotros, nos pisotea. Es una vampiresa, se casó 5 veces, hermanos. Es que esa no era la realidad. ¿Saben cuál era la realidad? Cómo el hombre pisoteaba a la mujer. Porque si esta mujer tuvo 5 maridos, no fue porque ella los rechazó. No fue porque ella los repudió. Realmente lo que estaba pasando es que a esta mujer 5 hombres la habían abusado, 5 hombres la habían pisoteado, 5 hombres la habían engañado, 5 hombres le dieron cartas de repudio. Era la repudiada. Por eso, hermanos, yo imagino que cuando Jesús le dice: ve por tu esposo, ve por tu marido, su carita se llena de dolor. Es que no tengo, es que 5 hombres me han pisoteado. 5 hombres vinieron por mí, me pidieron, pagaron dote y al poco tiempo me repudiaron porque encontraron cosa indecente. Ya me conocen como la repudiada. Era una mujer, hermanos, triste, maltratada. Esta mujer, hermanos, era víctima del abuso, era víctima de la humillación, hermanos. Hermanos, la mujer no tenía ningún derecho. Quien repudiaba era el hombre. Jamás la mujer iba a ir con los jueces, como se nos explicó, con los ancianos de la ciudad. No podía ir la mujer a decir: señor juez, señores jueces, vengo a darle carta de repudio a mi esposo porque encontré cosa indecente. El juez iba a morir de la risa. Le iba a decir: pues ¿qué tienes, mujer? Esa ley se aplica para los hombres. Somos los hombres, la ley así lo dice. Si tú, hombre, encuentras cosa indecente en tu mujer, la ley jamás decía que la mujer podía hacer eso. Era absurdo. Esta mujer jamás pudo ir ante un juez y decir y repudiar a sus esposos. No tenía esa personalidad. La ley de Moisés se lo negaba. Como recuerdo, hermanos, en una película, cuando se hablaba acerca de la esclavitud de los negros, cuando los negros no tenían ningún derecho porque eran esclavos como animales, y en un juicio un hombre blanco lleva como testigo a un negro. Entonces el negro va a pasar a ser testigo en ese juicio, y cuando pase ese hombre negro al juicio, el juez se molesta mucho y agarra el martillo ese que tiene y ¡bah!, le da un mazazo bien duro ahí a su lugar, y se molesta mucho y dice: ¿Cómo que me traes a un negro como testigo? Era la época de la esclavitud. Le dice: nada más falta que me traigas como que tu siguiente testigo sea un caballo. Es que los negros no tienen personalidad, no pueden ser testigos, sácalo de aquí. Y era la realidad en aquel tiempo, hermanos. Un negro no existía, no tenía personalidad, no puede ser usado como testigo. Y el juez está argumentando a su favor. Dice: si te permito que me traigas aquí un negro como testigo, mañana vas a traer un caballo, porque en este tiempo era casi lo mismo. Hermanos, esta mujer era víctima. 5 hombres habían abusado de ella. 5 personas que conocían la ley, amparados en la ley, se habían comportado como auténticos paganos, sin temor de Dios, sin respetar el sagrado vínculo del matrimonio, y lo habían pisoteado. Y al pisotear el matrimonio, habían pisoteado también a esta mujer. Hermanos, esta plática que vimos cuando se acercan a Jesús para preguntarle: ¿es lícito repudiar a la mujer? Esta plática es entre hombres. Si acaso había una mujer, pues nomás estaba oyendo. No tenía derecho a preguntar, no tenía derecho a interrumpir, no tenía derecho a objetar. Es una plática entre hombres, y entre hombres la plática es lícito dar carta de repudio a nuestra mujer. Era una pregunta capciosa. Esa era la pregunta. La pregunta no era si era legal, la pregunta es si es lícito. Para mí son términos muy confusos, pero no es lo mismo legal, lícito y legítimo. Son cosas diferentes. Legal es algo que se hace conforme a la ley. Punto por punto es conforme a la ley, es legal. Por ejemplo, en nuestra Constitución, en nuestras leyes, para que un matrimonio sea legal, debe haber 4 testigos.
Dicen que ya en algunos estados ya no, ya ni testigos se necesita. O sea, es tanto el solo el matrimonio que ya no necesitas testigos. Ya nomás van 2 sujetos y sin testigos ya los van a casar. O sea, ya se pueden casar. Pero anteriormente, y no sé si todavía en nuestro estado, eran 4 testigos. Para que el matrimonio sea legal es con 4 testigos. Si alguien se casó y no hubo 4 testigos, no fue legal. Si hubo nada más 2, por ejemplo, no fue legal. Y si el juez lo permitió, no fue legal. Y como no fue legal, entonces se anula ese acto, porque no fue apegado a la ley. Legítimo es cuando haces algo y que te lo permiten, pero que la ley lo haces porque la ley no te lo prohíbe, pero sabes que no es correcto, pero te lo valen porque la ley no te lo está prohibiendo. Entonces es lícito o ilícito. Por ejemplo, 4 testigos. ¿Y se han fijado ustedes cómo en algunas notarías públicas los que se van a casar no llevan 4 testigos? ¿Y saben qué es lo que hacen? Salen a la puerta de la notaría y al primero que pescan, que va pasando ahí, lo pescan, véngase para acá y firma. Legalmente estuvo correcto, hubo 4 firmas, pero no fue lícito. Y no se le puede castigar porque la ley no te lo está prohibiendo. Es cuando se juega con ciertas partes de la ley, medias obscuras, que no están muy claras, para salirme con la mía. Y no me puedes decir nada porque me amparo en ciertos recovecos de la ley para poder hacer todo a mi gusto y a mi conveniencia. Dice ahí, se acercaron para tentarle. Sabían que era una pregunta capciosa. Así era también bajo la ley de Moisés, ya lo sabemos. Hacen alusión a Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice, hermanos, ya lo sabemos, pero vamos a leerlo de la siguiente manera. Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá en su casa. Y salir de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiera de su casa, hubiese muerto el postrer hombre que la tomó, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, era un desorden. La ley tiene como objetivo poner orden. ¿Ustedes creen que el caso de la mujer samaritana era el único? ¿Creen que el caso de la mujer sorprendida de la tierra era el único? No, hermanos, era un desorden. Lo que Moisés está intentando a través de Dios es poner orden. Hermanos, dice, podrá separarse, divorciarse. Pero hermanos, aún aquí hay algo muy duro. La palabra divorcio implica separación, ruptura, implica amputar. Es algo muy doloroso. El divorcio es muy doloroso porque son una sola carne. Separarte de la mujer que supuestamente amas es como amputarte una parte de tu cuerpo. Es algo muy doloroso. Pero aquí, hermanos, usa otra palabra. Usa la palabra, le dará carta de repudio. Esto es algo humillante, hermanos. Porque cuando el hombre quería separarse de su esposa por alguna cosa indecente que encontró, le va a dar carta de repudio. La palabra repudio significa algo vergonzoso. Significa, según esto, que el hombre encontró algo vergonzoso en su mujer. Algo que me avergüenza, que me causa repulsión y me avergüenza. Por lo tanto, como me avergüenza lo que tiene esta mujer, le doy carta de repudio para separarme de ella. Y de ahí en adelante, esta mujer era la repudiada. Imagínense el trato para la mujer. De ahí en adelante, en la sociedad era la repudiada, la mujer en la cual se encontró algo vergonzoso, humillante,
denigrante, tan vergonzoso, tan repulsivo que le escribieron carta para separarse de ella. Pero también aquí el tema era, la mujer no puede dar carta de repudio al hombre. Eso era inconcebible, que una mujer dijera: encontré algo vergonzoso en este hombre, me casé con él o me tomó por esposa y ahora yo encontré algo repulsivo en él y le voy a escribir carta de repudio. Eso era imposible. Esto era solamente para el hombre. Si tú, hombre, encuentras cosa indecente, vergonzosa, denigrante en tu esposa, escríbele carta de repudio. Hermanos, era algo terrible. Ya lo saben, hubo dos escuelas principales. Una que dijo que cosa indecente, pues era hasta se le quemó el pan, por lo tanto es vergonzoso y le doy carta de repudio. Otra que dijo, pues no se refiere a eso, se refiere más bien a algún delito de tipo sexual. Hermanos, indecente pues tuvo esas interpretaciones. La pregunta era ante Jesús: ¿es lícito pues que demos carta de repudio a nuestra esposa? ¿Es válido? ¿Lo puedo hacer? La ley dice que si encuentro algo indecente, por cualquier causa le puedo dar carta de repudio a mi mujer. La respuesta de Jesús es tajante. Hermanos, Dios no quiere el desorden. Dios es un Dios de orden y necesitamos aceptar la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? En el principio no fue así. Lamentablemente, hermanos, hoy la escena es casi la misma. Este tema no pierde vigencia. Este tema, hermanos, es actual. Hoy vivimos días de mucho desorden en el mundo acerca del matrimonio. Y lamentablemente ese desorden, ese caos que hay en el mundo en cuanto al matrimonio está brincando las fronteras y cada vez, hermanos, vemos más casos en la iglesia. Y es entonces cuando se hace necesario, hermanos, recordar las palabras del Señor. En el principio no fue así. La respuesta de Jesús es muy clara. El desorden vino cuando entró en escena el pecado. Y el desorden vino cuando entra la dureza del corazón del hombre. Pero en el principio, dice el Señor Jesús, no fue así. La respuesta de Jesús es: ¿no habéis oído? En el principio, primer punto, dijo Dios, es varón y hembra. Nada más. Varón y hembra. En el plan de Dios, hermanos, el matrimonio, la relación de pareja, la relación matrimonial implica nada más varón y hembra. Hoy, hermanos, estamos viviendo tiempos de tanta confusión allá en el mundo, hermanos, y debemos tener mucho cuidado. La iglesia de Cristo debe levantar la bandera y decir: matrimonio es varón y hembra, porque así fue en el principio. Porque en el principio varón y hembra fueron creados. Y debemos levantar esa bandera, porque en el mundo la confusión es tal, hermanos, que el concepto matrimonio se está vapuleando, se está tergiversando en tal manera que, pues, hermanos, ya tenemos muchos tipos de matrimonio. Pero en el principio no fue así. En el principio fue varón y hembra. En el principio no fue un matrimonio entre un hombre con otro hombre, como lamentablemente en nuestro país se está aceptando, y donde lo toman como si fuera señal de mucho progreso. Ahora hasta por la tele se anuncia que estamos progresando, ya vamos para el primer mundo, porque ahora ya aceptamos matrimonio de hombre con hombre, señal de que vamos avanzando. Pues no sé a dónde, pero dicen ellos que vamos avanzando. Hermanos, pero en el principio no fue así.
Tampoco en el principio fue aceptar matrimonio de mujer con mujer, que eso también pues está avanzando mucho. En el principio no fue así. En el principio tampoco fue la unión de personas transgénero, que ahora es una revoltura que no se entiende. Ahora se casa una mujer que antes era hombre con un hombre que antes era mujer, y ahora pues quién sabe qué serán los dos, ahora, pero ahí están juntos. Eso es transgénero. Y están ganando tanto terreno, hermanos, que únicamente en el aspecto legal se está reconociendo derechos de ellos, sino que se está reconociendo que ya no se les critica en lo absoluto. Y va a llegar un momento dado en que, y para allá vamos, en que incluso en las iglesias no se va a permitir que se señale esto como una aberración del pecado, porque se va a tomar como una falta de respeto al género. Y lo último, hermanos, que estaba escuchando, que no entendí nada: personas que ahora son de género fluido. Y dije, pues, ¿qué es eso? Y empezó a explicar esta persona que era de género fluido, y la verdad, hermano, yo no la entendí, y yo creo que ni ella se entendió. Porque el género fluido es una persona que le pregunta, ¿y usted qué es? ¿Es hombre? No. Bueno, entonces ¿es mujer? No. Bueno, entonces ¿es homosexual? Tampoco. Bueno, transgénero tampoco. Entonces ¿qué es? Pues no sé, pero es fluido. O sea que, pues como amanezca. Y si amanece con ganas de hombre, pues es hombre. Amanece con ganas de mujer, o sea, va a fluir libremente, pero no se quiere identificar con ningún género. Porque ahora ya no es sexo, es género. Género femenino, género masculino, género homosexual, género transexual, género bisexual, o sea, un montón de... Y ahora el género fluido. Y de Cristo, en el principio no fue así. En el principio fue varón y hembra. Y no me lo va a creer, pero hay sociedades muy avanzadas donde hasta con animales se vale ya ese tipo de relación. ¿No ha escuchado usted de hombres o mujeres riquísimos, pero medios desequilibrados en su mente y en su espíritu, que al morir dejaron toda su herencia a un triste gato? Gente pero súper millonaria, con millones que nunca se los pudo acabar en toda su vida, y que antes de morir hizo un testamento donde al firulais le da personalidad jurídica y le hereda todos sus millones, que ya quisiéramos, pues no sé, un montón de mexicanos para que nos repartan entre todos, nos haría la vida feliz. Se lo dejan a un perro, a un gato, porque era su compañero, era su pareja. Y en esos países avanzados ya se permite tener como pareja a un animal, así como lo oye. Así es que en un futuro se va a encontrar a usted a una persona paseando su perro, y usted le va a decir, oye, qué bonita mascota. No, mucho respeto, que no es mi mascota, es mi pareja, y me le respeta. Entonces, ¿a dónde vamos? Diría Jesús, momento, en el principio no fue así. En el principio fue varón y hembra, y serán una sola carne. Lo demás, pues es abominación. Y legalmente, pues a ver cómo le quieren llamar. Pero ante la palabra de Dios, esto es abominación. Adán nunca tuvo la opción de repudiar a Eva. Esto no fue el plan de Dios. El plan de Dios es que Adán y Eva fuesen una sola carne. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Adán nunca tuvo la opción de decir, encontré algo indecente, algo bochornoso en la mujer que tú me diste, lo encontré y por lo tanto la repudié. No, hermanos, Adán nunca tuvo esa opción, menos Eva. Si Adán no la tuvo, mucho menos Eva. En el plan original no estaba en la mente de Dios ni el repudio, ni el divorcio, ni la separación. Adán no podía encontrar en Eva algo vergonzoso para darle
carta de divorcio. Hermanos, ¿por qué se dio esto? ¿Por qué el hombre llega, a pesar de tener la ley de Dios, por qué llega a este desorden? Donde abundan los divorcios, donde abundan los repudios por cualquier causa, y que esto no es el plan de Dios. ¿Por qué se llegó a esto? ¿Por qué esto, hermanos, está brincando la barrera y está entrando a la iglesia? Y no es de sorprendernos que cada día encontremos más y más casos de divorcios en la iglesia, donde una jovencita se casa con un hermano en Cristo y de pronto éste la repudia y ya no quiere estar con ella. O viceversa, el jovencito se casa con una muchacha cristiana y de pronto la muchacha ya no quiere estar con él, lo repudia por cualquier causa. El Señor Jesús, hermanos, aquí nos dice por qué. ¿Por qué un hijo de Dios termina actuando como un pagano, sin temor de Dios? ¿Saben por qué? Dice Jesús, fue por la dureza del corazón. Cuando el Hijo de Dios permite que su corazón se endurezca y se rebele contra la voluntad de Dios, y su corazón se hace tan duro, tan insensible, que ya no oye la voz de Dios, oye la voz del mundo como está, pero no oye la voz de Dios que dice: en el principio no fue así. En el principio fue varón y hembra y serán una sola carne, y lo que Dios juntó no lo va a separar el hombre. No lo puede escuchar porque su corazón está duro. Hermanos, ese es el problema, que no han entendido, hermanos, lo que es la palabra de Dios. Cuando en la iglesia este tipo de casos se empiezan a presentar, es porque en la iglesia hay personas que lamentablemente han endurecido su corazón y no han entendido algo tan sencillo y tan sublime que está en Hebreos 13:4. Dice la palabra del Señor: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Algo tan sencillo, hermanos, pero tan profundo. El hombre del mundo no lo entiende y parece que hay hermanos en Cristo que ya no lo quieren entender. Honroso sea en todos el matrimonio. Primer punto, honroso. Hermanos, estar casado es honroso. Hermanos, levante su mano los aquí presentes, los que estén felizmente casados. Eso es honroso. La palabra honroso significa algo que debo darle brillo, algo que debo levantar, algo que hasta como que debo presumir, es objeto de distinción, honroso. Hermanos, en la Biblia me dice que hay 3 cosas que debemos honrar: levantar, exaltar, sacar brillo. Primero a Dios. Dios recibe toda honra. Yo debo sentirme honrado del Dios que tengo, de la salvación que me ha dado. A Dios se le honra por sobre todas las cosas. Debemos levantar a Dios y decirle al mundo: no hay Dios como el Dios de mi salvación. Y que el mundo sepa que me siento orgulloso, feliz, dichoso del Dios que tengo, porque envió a su Hijo a morir por mí. Levantarlo así en alto, que el mundo lo vea. En segundo lugar, debo honrar a mi papá y a mi mamá. Honra a tu padre y honra a tu madre. Feliz por la mamá que tuve, feliz por el papá que tuve. ¿A qué se dedicó? Era predicador, feliz. Miren, hermanos, el hombre está a veces tan absorto en sus necedades que no puede honrar ni a Dios ni al papá. Conoce gente que no es capaz de honrar a su papá, que lo recuerda y se pone a llorar. Es que mi papá era muy malo conmigo, y empieza y no lo puede honrar. Hombres de 60 años, hermanos, de mi edad, los veo a veces llorar cuando se acuerdan de su papá. A los 60 años se acuerdan de papá y dicen: es que me acuerdo de mi papá cuando era chiquito y nunca me compró una bicicleta. Y se empiezan a llorar, todavía traumados. No pueden decir gracias por el papá que Dios me dio. El colmo, hasta hijos de predicadores. Es que mi papá era predicador, y entonces mi papá siempre la iglesia primero, y empiezan a llorar. O sea, mi papá fue predicador, lo más honroso. Fue un proclamador del evangelio, fue un servidor de Dios. O sea, honra a Dios y honra a tu papá y honra a tu mamá. ¿Y saben qué? Honre su matrimonio.
honrosos en todos el matrimonio. El mundo no lo quiere ver así ya. Y dice, y el lecho sin mancilla. Sábanas limpias, hermanos. Sábanas limpias, sin manchas de tipo sexual. Y quiero que sepan una cosa. Cuando el hombre es duro de corazón, no honra a Dios, no honra a papá y no honra su matrimonio y termina en pecado. Hermanos, duros de corazón, es triste ver, hermanos, jóvenes cristianos que se casan y después de casados al poco tiempo quieren repudiar a su esposa o quieren repudiar a su esposo y no han entendido que el matrimonio se honra y que Dios quiere sábanas limpias, porque así fue en el principio. Cuando le preguntan a Jesús, ¿puedo dejar a mi mujer por cualquier causa? En ninguna manera, porque en el principio no fue así. Entonces, ¿por qué se dio? Por la dureza de vuestro corazón. Y en un corazón duro es fácil que entre, hermanos, el pecado. Se dice muchas veces, hermanos, que cuando un matrimonio se disuelve o llegan al divorcio, se dice muchas veces que los dos tuvieron la culpa. Para que un divorcio se dé, es que él puso el 50% y ella puso el 50%. Error, hermanos. Durante unos 10 años, yo di asesoría. Me dediqué a trabajar en lo que es terapia familiar y de pareja, de matrimonios. Y me di cuenta de una cosa bien clara. Cuando un matrimonio se rompe y llega al divorcio, lo que se ve claramente es que no es que ella pone el 50 y él el 50, no. Es que uno de ellos es duro de corazón. Generalmente así es, hermanos. Para que un matrimonio se rompa es porque uno de ellos está poniendo el 90%. Es duro de corazón. Y el otro, ¿qué puede hacer? El otro, aunque quiera salvar su matrimonio, no va a poder, porque hay uno de ellos que es duro de corazón y no quiere entender que el matrimonio es algo divino y no quiere entender que puede rescatar su matrimonio. Para que un divorcio se dé, hermanos, es porque hay un hombre duro o una mujer dura de corazón que está poniendo el 90% para que esa relación se acabe. Dice Jesús, es por la dureza del corazón que pasó este desorden, pero en el principio no fue así. Cuando los hijos de Dios nos dejamos influir por los hombres del mundo, cuando los hijos de Dios dejamos de escuchar en nuestro corazón la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz del mundo, hermanos, el corazón se empieza a entenebrecer y llegará un momento dado, hermanos, que estaremos duros de cerviz y entonces será fácil que nuestro matrimonio se vaya a la desdicha. ¿Por qué le pasó al pueblo judío esto? Dios se lo advirtió. Cuando el pueblo judío va a llegar a Canaán, Dios le advierte, le da una ley para que no se contamine con las naciones que ahí va a encontrar. Y fue lo primero que el hombre hizo, violar esta ley de Dios y comprometerse y contaminarse con los pueblos paganos. Rápidamente quiero que leamos la advertencia que Dios da a través de la ley en Levítico. Fíjense lo que dice ahí en Levíticos. Dice Levítico capítulo 18 del verso 1 al verso 19, 18 más o menos. Está hablando de que no debe pervertirse. Le está prohibiendo, no te perviertas en relaciones sexuales incestuosas. No puedes conocer a la mujer de tu papá, tu madrastra. Y ahí conocer implica relación sexual. Es perversión. No puedes conocer a la hija de tu esposa.
No puedes conocer a tu papá, a tu tía. No puedes tener a dos mujeres que son hermanas por mujer. Habla aquí primero de relaciones incestuosas y luego dice Levítico, quiero que lleguemos al punto principal. Levítico capítulo 18, vamos a leer verso 20 en adelante. Dice, además, después de que habló de relaciones incestuosas, dice verso 20, además, bueno, vamos a leer conceptos muy duros, espero que no se vayan a escandalizar, es palabra de Dios. Dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No al adulterio. No vas a tener acto carnal con la mujer de tu prójimo. Verso 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Verso 22, va a ser muy duro lo que vamos a leer. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Un hombre no puede acostarse con otro hombre como si el otro fuese mujer. Dice aquí, es abominación. Verso 23, está más fuerte. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Qué fuerte está este verso, hermanos. La zoofilia. No vas a tener relaciones sexuales con ningún animal. Nada que el Firulais ahora es mi pareja y le voy a dejar todo mi dinero en herencia. Nada, eso es perversión. Y esto, hermanos, es más común de lo que se imagina. Dice, verso 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes que vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Aquí está el problema, hermanos. ¿Por qué el pueblo judío se desordenó? Porque lo primero que le dijo Dios: no te contamines con las abominaciones de esos pueblos, por eso los voy a correr. La tierra los vomitó, y ahora tú entras a esta tierra. No hagas lo mismo, no te contamines. ¿Qué está haciendo el cristiano de hoy? Se está contaminando a veces con pensamientos del mundo. Por eso el matrimonio está como está, porque está aprendiendo hábitos, costumbres mundanas, y no está respetando la ley de Dios que dice: en el principio no fue así. No se sorprenda, hermanos. No soy profeta, ni hijo de profeta, pero no se sorprenda, al paso que vamos, que dentro de unos años, y quizá no muchos, homosexuales en la Iglesia de Cristo en México quieran tomar el púlpito. Y le anticipo, va a haber gente en la iglesia que los va a defender. Se los anticipo. No falta mucho tiempo para que el lesbianismo se abra en la iglesia, y que quieran ver aquí a dos mujeres juntas, y no va a faltar en la iglesia alguien que las quiera defender. Y nos olvidamos de las palabras de Jesús: en el principio no fue así. Varón y hembra. Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Por qué se complica tanto, hermanos? Por la dureza del corazón. Porque el ser humano de hoy
no quiere oír la voz de Dios y está oyendo la voz del mundo. Como conclusión, ¿qué nos cuesta, hermanos, guardar la ley de Dios? ¿Qué nos cuesta velar por la salud de la iglesia? ¿Qué nos cuesta escuchar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Efesios capítulo 4, verso 1 al verso 6? Dice así el apóstol Pablo, Efesios 4, 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué nos cuesta comportarnos como lo que somos? Cristianos. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, los convoco, compórtense como lo que son. Cristianos. Que andemos como es digno de acuerdo al llamamiento que hemos recibido. Verso 2, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en vínculo de paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué nos cuesta comportarnos como lo que somos? Y escuchar la voz de Dios y escuchar la exhortación del apóstol Pablo, que nos dice, comportémonos a la altura de las circunstancias en nuestro matrimonio. Honremos nuestro matrimonio y recordemos lo que fue en un principio, varón y hembra. Y recordemos que lo que trae tanto caos es la dureza del corazón del hombre. Comportémonos pues, hermanos, como es digno. Que el Señor nos dé sabiduría para honrar nuestro matrimonio. Que el Señor nos dé sabiduría para respetar a nuestra esposa. Que el Señor nos dé sabiduría para respetar al esposo en un vínculo de paz en el Espíritu de Dios. Que Dios les bendiga.